Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos turcos, novelas que nos roban el aliento y por supuesto dramas de celebridades que nos mantienen al filo del asiento. Espero que tu copyright teniendo un dúo fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en una nueva dosis de noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que estuvo explotando en todas las redes sociales y que, obviamente, no podemos dejar pasar. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una respuesta que sinceramente nadie se esperaba. Ya su copyright lo que pensando, otra vez con Hande y Kerem. ¿Acaso no se cansan? Y la respuesta es sencillamente no. Porque cada vez que estos dos nombres se juntan, la pasión superíndice 3N revive, las teorías conspirativas resurgen y, sobre todo, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N se enciende como una llama en el corazón superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Después copyright ese de su romance en Senu con diéresis al Cap Love is in the air, la ruptura, como todos sabemos, fue un golpe duro para sus seguidores. Pero el cariño más menos o que transmitúan en pantalla era tan real, tan palpable, que la idea de que solo el destino a a algo reservado para ellos nunca se ha apagado del todo. Antes de que entremos en materia y les revele esta respuesta bomba, les invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias recientes, los chismes jugosos, los análisis profundos y las entrevistas exclusivas del mundo del entretenimiento turco. No se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así que sin preámbulos vamos al grano. ¿Qué copyright ha pasado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Es esta respuesta que nadie esperaba? Prepárense porque aquí viene lo bueno. La cosa es así. Kerem Bürsin, como saben, es un hombre muy activo en redes sociales. Constantemente interactúa con sus fans, comparte fotos de sus viajes, comenta sobre sus proyectos y, de vez en cuando, deja caer alguna que otra perla de sabiduría. Hace poco Kerem publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram. Nada fuera de lo común, una foto casual, con diéresis copyright él sonriendo, un paisaje bonito de fondo. Pero lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N no fue la foto en sino el comentario que alguien dejó superíndice 3 en ella. Una fan, evidentemente aún más menos orando los tiempos de Senu con diéresis al Cap, y la relación superíndice 3N de Kerem y Hande escribió superíndice 3, Kerem por favor, vuelve con Hande. Eran la pareja perfecta. Un comentario como muchos otros que Kerem probablemente recibe a diario. Lo sorprendente, lo inaudito, lo que hizo que las redes sociales explotaran, fue la respuesta de Kerem. Lo leyeron bien. Kerem Bürsin respondió superíndice 3 a ese comentario. Y no fue un no ni un es imposible, ni siquiera un simple gracias por tu apoyo. Su respuesta fue mucho ambigua, mucho enigmática y por lo tanto, mucho intrigante. Kerem escribió superíndice 3, nunca digas nunca. Tal cual. Nunca digas nunca. Estas tres palabras aparentemente inocuas desataron una tormenta de especulaciones, rumores y esperanzas renovadas. ¿Qué copyright quiso decir Kerem con eso? Dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N con Hande? ¿O simplemente estaba siendo corto copyright y evitando dar una respuesta tajante que pudiera herir los sentimientos de la fan? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero la interpretación superíndice 3N extendida, la que ha calado hondo entre los fans, es que Kerem no descarta la posibilidad de volver con Hande. Y aquí es donde entra en escena Hande Erçel. Porque después copyright de la respuesta de Kerem, todos los ojos se posaron en ella. Superíndice 3 reaccionará? ¿Ignorará el comentario de Kerem? ¿O responderá de alguna manera, dejando entrever sus sentimientos? Pues bien, lo que sucedió superíndice 3 a continuación superíndice 3N fue aún sorprendente que la respuesta de Kerem. Hande aparentemente no respondió superíndice 3 directamente al comentario de Kerem. No publicó superíndice 3 nada en sus redes sociales al respecto, no dio ninguna entrevista, no hizo ninguna declaración superíndice 3N pública. Pero aquí viene el pero.
Ande le dio me gusta a una publicación superíndice 3N en Twitter que hablaba precisamente de la respuesta de Kerem y las esperanzas de reconciliación superíndice 3N. Un simple me gusta. Pero en el mundo de las redes sociales, un me gusta puede valer que 1000 palabras. Este me gusta de Ande fue interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3N tu cita de que ella también copyright N alberga cierta esperanza de volver con Kerem. Otros cautelosos argumentan que simplemente le dio me gusta a la publicación superíndice 3N porque le pareció superíndice 3 graciosa o porque se sintió superíndice 3 halagada por el cariño más menos o de sus fans. Pero la verdad es que independientemente de la razón superíndice 3N, el me gusta de Ande alimento superíndice 3 a UNMU las especulaciones y las expectativas. Ahora, la pregunta que todo se hacen es, ¿Q copyright estu pasando realmente entre Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Es posible que estu copyright N manteniendo una relación superíndice 3N en secreto? ¿Estu N esperando el momento adecuado para hacer público su regreso? ¿O simplemente son buenos amigos que disfrutan jugando con las emociones de sus fans? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar un poco a fondo la situación superíndice 3N y a tener en cuenta algunos factores importantes. En primer lugar, hay que recordar que Ande Ercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas grandes de Turquía. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar de su vida personal y que prefieran mantener cierta privacidad. En segundo lugar, ambos N muy enfocados en sus carreras profesionales. Ande triunfando con sus nuevos proyectos y Kerem también copyright N cosechando con diéresis copyright citos. Es posible que no quieran que su relación superíndice 3N personal interfiera con su trabajo. Y en tercer lugar, no podemos olvidar que las relaciones son complicadas. A veces las cosas no son lo que parecen. Es posible que Ande y Kerem tengan sus propios motivos para no hacer pública su relación superíndice 3N, si es que la tienen. Además, hay que considerar el factor del hype mediático. La expectación superíndice 3N generada por una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem es inmensa. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos e internacionales N constantemente buscando noticias sobre ellos. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier me gusta, es analizado al detalle y convertido en titular. En este contexto, es posible que Ande y Kerem copyright N jugando con los medios y con sus fans para mantener viva la llama del Interu copyright S. No es una estrategia nueva ni desconocida en el mundo del espectáculo. Muchas parejas de famosos han utilizado tácticas similares para aumentar su popularidad y generar ingresos. Pero ayuda de las estrategias mediáticas y las especulaciones, lo que realmente importa es lo que sienten Ande y Kerem el uno por el otro. ¿Existe aún amor entre ellos? ¿O simplemente es cariño más menos o nostalgia por los buenos tiempos? Es imposible saberlo con certeza. Pero a juzgar por sus interacciones públicas y por la forma en que se miraban durante Senu con diéresis al cap, es evidente que hay una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Una conexión superíndice 3N que a pesar del tiempo y la distancia, parece seguir viva. Y ahora vamos a analizar un poco de cerca el contexto actual de ambos. Ande Ercel ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas después copyright de su ruptura con Kerem. Se le ha visto con algunos empresarios y actores, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. Algunos dicen que Ande aún no ha podido olvidar a Kerem y que ninguna otra persona ha logrado llenar el vacuo que con diéresis copyright le dejó superíndice 3. Otros en cambio aseguran que Ande simplemente disfrutando de su soltería y que no tiene prisa por volver a comprometerse. Por su parte Kerem Bürsin también copyright N ha sido objeto de rumores sobre posibles romances. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, pero al igual que Ande, ninguna de esas relaciones ha prosperado. Algunos dicen que Kerem sigue enamorado de Ande y que esperando el momento adecuado para reconquistarla. Otros en cambio creen que Kerem ya ha pasado página y que abierto a encontrar el amor en otra persona. Lo cierto es que mientras Ande y Kerem sigan solteros, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N seguirá viva. Y cada gesto, cada comentario, cada me gusta será interpretado como una seu más menos al de que el amor aún puede resurgir entre ellos.
Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que es innegable es que Ander Cell y Kerem Bürsin han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su romance en Senu con diéresis al Capm fue muy chico, su química era innegable y su historia de amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Y aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el recuerdo de esos momentos felices sigue vivo en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué copyright significa la respuesta de Kerem Bürsin y el me gusta de Ander Cell? La respuesta, lamentablemente, no es definitiva. Podrá significar que esto, considerando la posibilidad de volver a estar juntos. Podrá significar que simplemente son amigos que se apoyan mutuamente. O podrá significar que esto, jugando con las expectativas de sus fans para generar interu copyright ese medio últico. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que la historia de Ander Cell y Kerem Bürsin estuvo lejos de haber terminado. Su relación superíndice 3N, ya sea amorosa o amistosa, sigue generando pasión superíndice 3N y debate. Y mientras sigan siendo figuras públicas, su vida personal seguirá siendo objeto de especulaciones y rumores. Asu que prepúrense porque seguramente seguiremos escuchando hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin en los superíndice 3 meses. Y Q. Wizu S solo Kizu S, al buenedúa, nuestros sueños más menos os de una reconciliación superíndice 3N se hagan realidad. Q copyright N sabe despu copyright S de todo, como dijo Kerem, nunca digas nunca. Bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación superíndice 3N entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles interpretaciones de sus recientes interacciones, hemos analizado el contexto actual de ambos y hemos reflexionado sobre el impacto que su relación superíndice 3N tiene en sus fans. Para resumir brevemente, Kerem Bürsin respondió superíndice 3 a un comentario en Instagram con un enigmático nunca digas nunca, cuando se le preguntó superíndice 3 sobre una posible reconciliación superíndice 3N con Ander Cell. Ande por su parte le dio me gusta a una publicación superíndice 3N en Twitter que hablaba de esta respuesta y las esperanzas de reconciliación superíndice 3N. Estos dos gestos han desatado una ola de especulaciones y rumores sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Aunque no podemos saber con certeza lo que estuvo pasando entre ellos, es evidente que su historia sigue generando pasión superíndice 3N y expectación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que significa la respuesta de Kerem y el me gusta de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente son amigos que se divierten jugando con las expectativas de sus fans? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme les invito una vez más a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme bomba y por supuesto que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos trayendo copyright dándoles las noticias recientes, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.